Hola a todos y todas. El día de hoy les voy a explicar sobre el tema figuras geométricas y pues vamos a comenzar con lo que sería el triángulo equilátero. Lo primero que vamos a realizar es la división de nuestra lámina, como yo lo he hecho en este espacio. Y pues seguido de eso ponemos los nombres, ¿no? De cada uno de cada una de las figuras geométricas que vamos a realizar. Y nada más en la parte de abajo, los cuatro últimos espacios, vamos a dibujar cuerpos geométricos, como les había explicado en clase. Em, lo primero para hacer el triángulo equilátero es realizar una línea horizontal, un segmento, ¿no es cierto? En mi caso, a ver, le voy a realizar centradito. En mi caso, pues le voy a hacer de 4 cuadritos, ¿no? 2 centímetros. Ya tengo ahí mi segmento. A partir de este segmento, lo que voy a hacer es ubicar mi compás, la punta metálica en uno de sus extremos. En este caso, primero voy a hacerla en el extremo derecho y luego voy a abrir la punta del compás hasta el extremo izquierdo, ¿ya? Ahí me marca de igual manera pues mi plataforma que el compás está abierto a 2 centímetros. La misma medida del segmento. Ahora voy a utilizar un color diferente para hacer este trazo porque viene a ser línea de proceso, ¿sí? Y trazo un arco. A ver, voy a volver a trazar este arco. ¿Ya? ¿Hasta dónde trazo este arco? Les decía, pues para guiarnos un poquito, hasta donde me coincida con la línea vertical del extremo derecho del segmento negro que había hecho al inicio, ¿no es cierto? Hasta esta referencia, ¿ya? Lo mismo hago del lado contrario, ¿ya? Voy a ubicar la punta metálica en el extremo izquierdo esta vez, súper preciso, ¿ya? Y la punta del lapicito pues me coincidirá con el extremo derecho, ¿no es cierto? Y de igual manera trazo un arco, ¿hasta dónde? Hasta que me coincida en la línea vertical del extremo izquierdo de mi segmento, ¿no es cierto? De mi cuadrícula, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar de igual manera el color negro para completar mi figura. Y aquí nada más es unir con una línea hacia el punto en donde se cruzaron los dos arcos, ¿sí? Y otra línea hacia el otro lado, ¿no? Desde los extremos del segmento, ¿no es cierto? Desde los dos extremos saco estas dos líneas y de esta manera obtengo un triángulo equilátero que lo podemos rellenar de cualquier color, ¿no es cierto? Ahora vamos a la realización de un cuadrado. Bueno, yo como tengo pues mi plataforma, tal vez es más sencillo realizar un cuadrado, pero básicamente el cuadrado sería, a ver, lo voy a hacer en color negro igual. Básicamente el cuadrado sería definir la medida de sus lados, ¿no? Tanto, digamos, la parte inferior como los laterales, ¿sí? Tienen que medir lo mismo, ¿ya? En mi caso, de igual manera voy a tomar 4 cuadritos en la parte de abajo, ¿sí? En la base y 4 cuadritos hacia arriba, ¿ya? Esas serían las medidas, ¿ya? Ahora lo que yo les explicaba es que mi cuadrado contiene en sus 4 vértices, ¿sí? O desde sus 4 vértices se forman 4 ángulos rectos, ¿ya? Entonces por eso le pongo esta, este signo, ¿no es cierto? Que es de ángulo recto. Ahora, si yo uno con una línea diagonal hacia el vértice contrario, ¿ya? Digamos del inferior izquierdo hacia el superior derecho, ya lo que estoy haciendo es dividir a mi ángulo de 90 grados, en este caso de este lado inferior izquierdo, ¿sí? A este ángulo de 90 grados le estoy dividiendo a la mitad. Eso quiere decir que tengo 45 grados en la parte de abajo y 45 grados en la parte de arriba.
¿sí? Entonces ahí le podemos poner un, como este dato, ¿no? 45 grados. ¿Ya? Ahora nos vamos a dibujar un rectángulo que viene a ser pues su característica importante, ¿no? Que dos de sus lados son iguales, ya en este caso vendría a ser el inferior y el superior, y los laterales vienen a ser más pequeños, ¿no? Que tanto el inferior como el superior, ¿ya? Ahora, vamos a realizar el rombo, ¿ya? Bueno, antes del rombo, voy a especificar de igual manera aquí, pues mi rectángulo también consta de ángulos rectos en sus 4 puntos, ¿no es cierto? 4 ángulos rectos, ¿ya? Ahora vamos a hacer el rombo, ¿ya? Para el rombo necesito realizar un segmento horizontal, ¿sí? Voy a realizar un segmento horizontal, en este caso de 3 cuadritos de mi hojita, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el proceso del triángulo equilátero, ¿sí? Nada más que voy a duplicar este proceso, ¿sí? ¿A qué me refiero? A lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer centro de compás en el extremo derecho, abro hasta el extremo izquierdo, puedo empezar desde el lado contrario, no hay problema desde qué lado empiece. ¿Ya? En este caso yo empiezo desde el lado derecho, ya, centro de compás en el extremo derecho, abro la punta del lápiz hasta el extremo izquierdo, trazo un arco hacia arriba, ¿verdad? Y este arco les decía, vamos a duplicarlo hacia abajo, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo, ¿ya? Es como hacer una semicircunferencia, ¿verdad? Ahora me voy al extremo izquierdo de mi segmento negro, ¿no es cierto? Y voy a abrir la punta del lápiz o la punta del lápiz, más bien dicho, tiene que coincidir con el extremo derecho, ¿sí? Y trazo el arco hacia arriba, ¿no es cierto? Lo mismo que hice en el triángulo equilátero. Y este arco o este trazo lo voy a duplicar hacia abajo, ¿sí? Bueno, en otro momento igual explicaré lo que pues se puede conseguir con este proceso que acabo de hacer. También es una mediatriz que consiste en dividir un segmento a la mitad y encontrar su punto medio, ¿ya? Pero pues bueno, más adelante ya explicaré eso. Luego de realizar este proceso, lo que hacíamos era unir, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el triángulo equilátero, ¿sí? Hacia el punto en donde se cruzan los arcos, ¿sí? En el extremo superior. Y lo mismo hacia la parte inferior, ¿ya? Hago el mismo proceso, ¿sí? Y en este punto, pues yo puedo rellenar igualmente de cualquier color, ¿no? Olvidé rellenar las otras figuritas, ya las relleno ahorita, ¿ya? El color que ustedes deseen. Ya. Ahora vamos a continuar con el romboide, ¿sí? ¿En qué consiste el romboide? Les decía que podíamos dibujarlo de la siguiente manera, ¿ya? Desde la parte de abajo, de acuerdo al espacio que yo tengo en mi lámina, ¿no? Desde la parte de abajo yo voy a contar 2 cuadritos, 2 filas de cuadritos. 1, 2. Y una columna hacia la derecha, ¿ya? Desde este punto, entonces yo voy a trazar una horizontal de cualquier medida. Les sugiero que no sea más de 5 cuadritos, ¿ya? Hacia arriba voy a contar desde el extremo izquierdo de este segmento. Voy a contar 1, 2 y 3 cuadritos. Y hacia la derecha voy a contar 2 cuadritos, igual 1 y 2. Desde ese punto voy a dibujar un segmento de la misma medida que el segmento anterior, ¿ya? Que viene a ser 5 cuadritos, ¿no es cierto? Tengo 2 segmentos de la misma medida, nada más que uno inicia un poquito más a la izquierda y el otro un poquito más a la derecha, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a hacer es unir los extremos izquierdos de estos 2 segmentos y de igual manera los extremos derechos, ¿ya? Y de esta manera obtenemos un romboide.
Igual le voy a rellenar de un color. Vamos ahora con el trapecio, ¿ya? El trapecio y el trapezoide va a ir, digamos, el proceso va a ser en base al triángulo equilátero, ¿ya? Al mismo proceso del triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, para eso voy a trazar un segmento. Le puedo hacer esta vez un poquito más grande que el anterior, ¿no? Acá le hice 4 cuadritos, acá le voy a hacer de 5 cuadritos, ¿ya? Y entonces hago el mismo proceso del triángulo equilátero, centro de compás en el extremo derecho, abro hasta el extremo izquierdo, trazo el arco, ¿hasta dónde? Hasta que me coincida con la vertical del mismo punto en donde hice centro de compás. Hago lo mismo en el extremo izquierdo, abro hasta el extremo derecho, trazo el arco de igual manera hasta que me coincida en la vertical y aquí voy a unir de igual manera desde los extremos de este segmento, voy a unir hacia este punto en donde se cruzan los arcos, pero voy a unirle con línea segmentada porque va a ser línea de proceso, ¿ya? Y luego nada más voy a remarcar las líneas que van a formar mi figura, ¿ya? Ahora voy a seleccionar línea continua. Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a tomar como un aproximado, ¿no? De la altura de mi triángulo voy a tomar casi la mitad, ¿no es cierto? Que vendría a ser como por aquí. Voy a tomar una referencia eh, de mi cuadrícula, ¿no? Una referencia horizontal, ¿ya? Entonces, lo que voy a remarcar es las líneas desde esta horizontal que tracé hacia abajo, hacia el segmento que tracé al inicio, ¿sí? Y de esta forma obtengo un trapecio, que viene a ser como la mitad de un triángulo, ¿no es cierto? De un triángulo equilátero, ¿ya? Que puede variar, ¿no? Si le puedo hacer como un poquito más arriba o tal vez un poquito más abajo, ¿ya? El trapecio seguiría siendo trapecio, ¿ya? Esta línea horizontal puede variar, ¿no? No específicamente tiene que ser a la mitad, ¿ya? Pero pues para que nos quede bonito y proporcionar el dibujo, le vamos a hacer a la mitad. Y de igual manera le rellenamos de algún color, ¿ya? Para el trapezoide es el mismo proceso, nada más que le agregamos una línea al final que ya les voy a explicar, ¿ya? Entonces trazamos una línea horizontal, un segmento, ¿ya? Pero esta vez le voy a hacer con línea segmentada. ¿Por qué? Porque va a haber una parte que de igual manera se quede como línea de proceso, ¿sí? Entonces vamos a trazar ahora la parte de los arcos, ¿no es cierto? Centro de compás en el extremo, desde cualquier extremo podemos iniciar, ¿no? Esta vez voy a iniciar desde el izquierdo, ¿ya? Centro de compás en el extremo izquierdo, abro hasta el extremo derecho y trazo el arco, ¿sí? Lo mismo que hice para el triángulo equilátero. Centro de compás ahora en el extremo derecho, abro hasta el extremo izquierdo y trazo el arco, ¿ya? Ahora de igual manera con línea segmentada voy a unir los extremos hacia el punto en donde se cruzan los dos arcos, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo que hice para el trapecio. Voy a dividir, ¿sí? En este mismo punto, en la referencia horizontal, ¿sí? Que yo tengo aquí. Eso, que salga rectita, eso, ¿ya? Y voy a hacer una división más que es desde el vértice superior, es dividirle a la mitad, ¿no es cierto? A mi triángulo en sentido vertical, ¿ya? Mire. Y ahora voy a subrayar lo que vendría a ser el trapezoide, ¿sí? Que sería esta sección
esta sección y acá se formó mi trapezoide, ¿ya? Puedo también formar el trapezoide del lado derecho, ¿ya? Digamos como las divisiones que me quedó en la parte de arriba, esos no serían considerados como trapezoides, ¿ya? Porque esos más bien quedarían como triángulos rectángulos podrían ser, ¿no es cierto? Depende de igual en donde yo le haya hecho esta división horizontal, ¿ya? Si lo hubiese hecho más arriba sería otro tipo de triángulo, ¿ya? Ahora voy a rellenar igual con cualquier otro color, ¿ya? Le vamos a poner este, ¿ya? Y tengo ahí mi trapezoide, ¿ya? Ahora el hexágono vamos a dibujarlo, pero de igual manera. Voy a mostrar uno de los procesos, uno de los tantos procesos que puede haber para dibujar un hexágono, ¿sí? Porque digamos que este proceso que yo les voy a mostrar, me interesa que pues haya el manejo del compás específicamente, ¿sí? Entonces, de igual manera voy a hacer como las líneas eh, en otro color que vienen a ser líneas de proceso, ¿sí? Con el compás y luego pues nada más remarco mi figura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a marcar el centro de compás, ¿ya? En donde yo voy a hacer centro de compás, ¿ya? Justo ahí, en ese punto, en donde se cruza una vertical y una horizontal de mi cuadrícula, ¿ya? Entonces, voy a abrir mi compás a 1.5 centímetros, ¿sí? Tal y como me muestra la plataforma, y voy a dibujar una circunferencia completa, ¿ya? Ahora, voy a dibujar. Le voy a hacer esta línea con otro color, ¿ya? Aquí. Voy a dibujar una vertical que pase por el centro de esta circunferencia, es decir, que pase por donde yo hice el centro de compás, por donde clavé la punta metálica, ¿ya? Ahora, con mi compás, voy a volver a tomar el compás, ¿sí? Y con esta misma apertura de 1.5, me voy a ir al extremo inferior de esta línea roja, ¿no? Justo aquí, ¿ya? Y mire, me coincide la apertura con el centro de mi circunferencia, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar un arco que corte a mi circunferencia del lado izquierdo y del lado derecho, ¿ya? Lo mismo desde el punto superior, ¿ya? De la vertical roja, ¿ya? Centro de compás en el extremo superior de la vertical roja. Y pues nada más es mantener la apertura a 1.5 que me debe coincidir con el centro de mi circunferencia, ¿ya? Me coincide con el centro y hago lo mismo, ¿no? Corte del lado derecho y corte del lado izquierdo. Una vez que tenga estos cortes, lo que voy a hacer es unir porque de aquí yo ya puedo obtener un hexágono, ¿ya? Como uniendo los siguientes puntos, ¿ya? El extremo superior de la vertical roja con el primer corte que tengo, digamos, del lado derecho, luego con el segundo corte. Ay, espéreme, voy a hacerle rectito aquí que me salió un poco torcido, ¿ya? Lo importante es que seamos súper precisos con esto, ¿ya? Y luego me voy hacia abajo al corte del lado derecho inferior, ¿sí? Con una línea completamente vertical. Ahora me voy hacia el extremo inferior de la línea roja, hacia el corte izquierdo inferior, hacia el corte derecho superior. Uy, se mueve. Eso. Y hacia donde inicié, que vendría a ser el extremo superior de la línea roja. ¿Ya? Y tengo ahí mi hexágono. Ya, no sé qué color pintarle. Voy a pintarle de este color. ¿Ya? Tengo mi hexágono que es una figura geométrica de 6 lados. ¿Ya? En este caso lo que hice fue un polígono. ¿Qué quiere decir polígono? Que todos sus lados es de la misma medida, son iguales. ¿Ya?
Ahora sí nos vamos a lo que serían los, los cuerpos geométricos, ¿sí? Entonces, utilizando las figuras geométricas que hemos dibujado acá, ¿sí? Vamos a dibujar un cono, ¿ya? Y para eso también vamos a utilizar el compás, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar esto? Es haciendo una pequeña circunferencia. Yo lo voy a hacer por aquí, ¿sí? En el extremo izquierdo inferior de mi espacio que tengo delimitado, ¿no es cierto? Digamos en este espacio del cono, ¿ya? Hago una pequeña circunferencia. En mi caso le hice con apertura de 1 centímetro, ¿no? Abrí mi compás a 1 centímetro y tracé esta circunferencia, ¿ya? Ahora, para dibujar un cono, lo que vamos a hacer es escoger cualquier punto en sentido diagonal, ¿no? A la circunferencia, en sentido diagonal superior derecho, ¿ya? Entonces yo voy a escoger este punto acá arriba. Lo voy a dibujar aquí, ¿ya? ¿Sí? Entonces desde ese punto yo voy a sacar líneas. Bueno, quienes hagan en hojitas en físico o estén trabajando en físico con materiales en físico, pues es utilizar la reglita para hacer esta línea, ¿no? Desde este punto que seleccioné voy a dibujar una línea que pase por el borde de la circunferencia, ¿ya? No quiero que esta línea esté por fuera, o sea, que no le esté topando a la circunferencia, pero tampoco que le esté cortando a la circunferencia, o sea, que esté por dentro de la circunferencia, ¿ya? Entonces, es que esté justo en la circunferencia, ¿ya? Lo mismo del otro lado, desde el mismo punto. ¿Sí? Saco una línea que esté justo en la circunferencia, ¿ya? Y bueno, yo puedo hacer varios detalles como rayitas para que pues se genere la perspectiva o la visión del cono, ¿sí? Pero pues bueno, eso sería como detalles adicionales que si ustedes desean lo hacen. Si no, pues no hay ningún problema, ¿ya? ¿Cómo pintamos a nuestro cono? Pues podemos pintarle de la siguiente manera, ¿ya? En donde pues la base vendría a ser el círculo, ¿no es cierto?, de nuestro cono. Y pues el resto del cuerpo geométrico sería pues lo que acabamos de hacer con las rayitas, ¿no? Desde el punto. Ahora, vamos a hacer el cilindro y va a tener el mismo proceso, ¿sí? Vamos a hacer dos circunferencias, ¿ya? Yo le voy a hacer, en mi caso, le voy a hacer lo que más pequeño me permita mi compás para que se vea un poquito mejor. Ya que no se vea tan grande tal vez la circunferencia, déjeme ver. 8, bueno, le voy a hacer igual de 1 centímetro, ¿ya? Pero lo voy a hacer como pegadito a mi espacio para que no, para tener espacio para la otra circunferencia que ya les voy a mostrar, ¿sí? Entonces voy a hacer igual, de la misma medida, ¿no? La apertura de 1 centímetro y lo mismo voy a hacer en este extremo superior derecho, ¿ya? Voy a hacer una circunferencia. Ya tengo dos circunferencias que están dispuestas en sentido diagonal, ¿no es cierto? En sentido diagonal, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo que en el cono, nada más que con mis dos circunferencias, ¿ya? Voy a sacar una línea desde uno de sus extremos y tiene que pasar hacia el otro extremo de la otra circunferencia, ¿no? Lo mismo del lado derecho, digamos. Podría ser, ¿ya? Déjeme repetirle a este que quedó ahí la línea un poquito por fuera. Todavía sigue quedando, como que le quise cortar por arriba, creo. Ya, entonces tiene que ser justito, exacto, ¿ya? Que no quede ni separado de la circunferencia ni por dentro de la circunferencia, ¿ya? Ahora, en este paso nosotros podemos
asumir que esta es la base que tal vez nosotros como espectadores estamos viendo y esta es la otra, digamos, el otro extremo del cilindro, ¿sí? Que no podemos ver. O viceversa, este puede ser el extremo que no vemos y este el que sí vemos, ¿sí? Dependiendo pues de la perspectiva que usted le quiera dar a su dibujo. Ya, en mi caso yo le voy a hacer para que este círculo de acá abajo sea la cara del cilindro que sí vemos, ¿ya? Y este otro círculo va a ser la cara del cilindro que no vemos, ¿ya? Que digamos estaría en la parte posterior. Y de igual manera podemos rellenar del color que ustedes prefieran, ¿ya? Yo le voy a rellenar como un poquito con colores relacionados, ¿no? Uno claro y uno oscuro. ¿Ya? Entonces aquí le voy a pintar. Mejor de este lado le voy a poner amarillo y acá abajo le voy a poner verde. No me convenció el verde. Voy a ponerle uno como naranjita. Sí, ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro cilindro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cubo. Y para eso vamos a dibujar cuadrados. Ya les voy a enseñar a hacer, digamos, como un cubo súper sencillo, ¿ya? A partir de la cuadrícula, de la referencia de la cuadrícula que tenemos nosotros ya en la hojita, ¿no es cierto? Entonces, para esto primero vamos a dibujar un cuadrado de 4 por 4 cuadritos, ¿sí? Mire, de 4 por 4 cuadritos, ¿ya? Ahora, desde el centro de este cuadrado voy a hacer lo mismo. Voy a sacar un cuadrado que mida 4 de ancho y 4 de alto. ¿Ya? Tengo dos cuadrados. ¿Ya? El segundo inicia desde el centro del primer cuadrito, ¿no es cierto? Desde el centro. ¿Ya? Y ahora lo que nos queda pues es unir los vértices correspondientes. El vértice superior izquierdo con el izquierdo, el vértice superior derecho con el derecho. Y así, ¿verdad? El inferior derecho con el derecho y el inferior izquierdo con el izquierdo. ¿Ya? Y ahí tenemos un cubo. De igual manera, depende de la perspectiva que usted le quiera dar. El cuadrado que hicimos, el segundo cuadrado que hicimos, puede ser la cara frontal o el primero, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, en mi caso, yo le voy a hacer que el cuadrado de abajo sea la cara frontal, ¿ya? En ese caso, pues lo que voy a hacer es que estas líneas sean segmentadas, ¿ya? Y entonces ahí nada más le rellenamos de igual manera de varios colores, ¿ya? Como le voy a rellenar yo de la siguiente manera, ¿ya? Acá le voy a poner un amarillito, acá arriba le voy a poner un rojo y por acá le voy a poner uno más oscuro, ¿ya? Entonces ahí yo tengo mi cubo, ¿sí? Por último vamos a hacer una pirámide de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a partir de un romboide, ¿sí? De lo que habíamos hecho por acá, ¿ya? Vamos a partir de un romboide. Entonces para eso, si recuerdan, hacíamos primero una línea horizontal, ¿sí? Yo voy a iniciar desde acá, ¿ya? Una línea horizontal de 5 cuadritos, ¿ya? Cuento hacia arriba, no le voy a hacer de 3 cuadritos esta vez, sino le voy a hacer un poquito más abajo. Voy a contar 2 cuadritos hacia arriba, 1, 2, y cuento 2 hacia la derecha, 1, 2, ¿ya? Y desde este punto dibujo una línea horizontal de la misma medida, ¿no es cierto? De 5 cuadritos en este caso, ¿ya? Y uno los extremos de mis dos segmentos, ¿no es cierto? Tanto los extremos derechos como los izquierdos, ¿ya? Ahora, para el proceso voy a utilizar línea segmentada, ¿sí? Voy a dibujar líneas de proceso ahora que para, digamos, para obtener mi pirámide,
estas líneas pues luego se podrían borrar, ¿ya? Pero le vamos a dejar en nuestra lámina, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde el extremo izquierdo superior voy a unir con el extremo derecho inferior y viceversa, ¿no? De igual manera, ¿sí? De esta forma encontramos el centro de nuestro romboide y desde ese centro vamos a levantar una línea completamente vertical, ¿sí? Por favor que no se vaya torcida, que no se vaya para un lado ni para otro. ¿Hasta dónde? Hasta donde le permita su espacio. Ya no importa, digamos, como la altura, puede ser un poquito más arriba, más abajo, eso no pasa nada. ¿Ya? En mi caso yo le voy a hacer un cuadrito más abajo en referencia al título, ¿no? Un cuadrito más abajo. Y ahora sí me voy a hacer líneas, eh, las líneas que ya formarían mi cuerpo geométrico, ¿no es cierto? Entonces, desde este vértice, yo voy a sacar líneas que se dirija hacia los 4 vértices del romboide. ¿Ya? Observe cómo me va a quedar. Mire, desde el vértice, o digamos desde este punto superior de esta vertical que obtuve, ¿ya? Voy llevando líneas hacia los 4 vértices de mi romboide, ¿ya? Depende de la altura, de la medida que usted haya utilizado para hacer su romboide. En algunos casos suele coincidir esta línea diagonal de este vértice con la diagonal de este otro vértice, ¿ya? Estas dos líneas, ¿sí? En algunos casos. Pero pues, como les digo, depende de la altura, de si le hice más pequeño, más que nada, si me alcanzó solo de 2 cuadritos la altura de, digamos, en referencia de esta línea, solo 2 cuadritos, pues ahí me pudo haber coincidido, ¿ya? Pero si tenemos así tal cual con las medidas que yo les estoy mostrando, les va a quedar así, ¿ya? Y de igual manera, como pintamos el cubo, podemos pintar nuestra pirámide, ¿no es cierto? Dependiendo de qué cara usted quiera considerar que se ve, ¿no? Puede ser que yo le estoy viendo desde abajo a la pirámide y pues veo la base. O le estoy viendo desde arriba y estoy viendo este lado y en ese caso, pues correspondería dibujar la línea segmentada, ¿no es cierto? ¿A qué partes? Digamos a esto, ¿ya? Yo le voy a hacer como que estamos viendo desde arriba la pirámide, ¿ya? Entonces estas líneas irían segmentadas, ¿ya? Y pues nada más es rellenar. Aquí le voy a poner de este color, ¿ya? Y tengo allí mi pirámide. Sí, eso sería todo, mis chicos. Nos vemos en una próxima actividad. Chao, chao.